Entonces, hemos visto sola fide, sola gracia, solos Cristos y sola Escritura. ¿Preguntas? ¿Qué va? Pastor, ahí en Mateo 15, 4, que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Ahí es posible, por ejemplo, bueno, a nosotros nos contaba mi mamá una historia de una señora que tenía una hija muy irrespetuosa con ella, ¿verdad? Ya no la soportaban más, entonces ella dijo una maldición. Bueno, una historia, no sé qué tan cierta habrá sido. Y que al momento se abrió la tierra y tragó a esa mujer, a esa muchacha. ¿Es a lo que se refiere este versículo? No, no. Ese cuento de la tierra que se abrió, pues he oído mucho en labios mexicanos, pero dejemos eso. Lo que dice muere irreversiblemente significa que de acuerdo con la ley mosaica, un hijo desobediente a los padres tenía que ser disciplinado por los padres. Si él seguía la desobediencia, él era presentado al Sanedrín. Y si él, después de ser exhortado por el Sanedrín, persistía en el error, él era llevado a las afueras de la ciudad y era lapidado. ¿Saben qué quiere decir eso? Apedreado, a muerte. Eso es lo que quiere decir. ¿Ven? ¿Alguien más? Sí, nosotros sabemos que la fe es por gracia, no por obra. Sí. Y pues los católicos, para ellos creen que para ser salvos necesitan de obras. Es por eso que, bueno, yo pienso que muchos, como a los artistas que tienen dinero, o gente que no es artista pero que es rico, a veces donan cierta cantidad porque ellos saben que su dinero no les va a salvar, pero ellos creen que por haciendo esa obra piensan ellos que se van a salvar. Sí, porque, el concepto católico. Porque muchos artistas han donado dinero para ayudas a los niños pobres. Sí. O sea, ellos creen que con eso ya van a ser Sí. salvos. Es un concepto antiguo que nosotros encontramos cuando yo tuve la oportunidad de visitar una pirámide en Egipto. Yo pude ver algunos dibujos y ahí, entre las escrituras jeroglíficas y los dibujos, hay uno en particular que me llamó la atención, que después lo miré en el Museo de Cairo, en Egipto, del juicio para los egipcios. Que la persona al morir es acompañado por uno de los dioses y llega delante de Amun-Ra, que es el dios supremo de los egipcios. Y ahí está una balanza. Y todas sus malas obras son puestas en un plato de la balanza y todas sus buenas obras en el otro. Y si hay más buenas que malas, entonces uno se salva. Y ese concepto demoníaco, satánico, ha entrado a través de Babilonia, en lo que años después sería la religión del misterio. La palabra Vaticanus quiere decir misterio, ¿sí? Entonces el mismo concepto de los egipcios, de los babilonios, en cuanto a las buenas obras más que las malas para salvación, entró en el Vaticano y se difundió a través del catolicismo. Por eso en la Iglesia Católica uno cree que por medio de las obras podrá alcanzar el reino de los cielos. ¿Okay? ¿Sí? Una pregunta, pastor. A usted como pastor quiero que me desde el diezmo que dan la iglesia, pues, ¿usted qué opina? ¿Es para los pastores? ¿El diezmo? Sí, ¿para qué se usa? O sea, porque en la iglesia, desde los tiempos de nosotros que estábamos, empezaron a decir ahí que querían diezmo, que necesitaban dar su diezmo y su ofrenda. Pero el pastor resulta que
el diezmo es de Dios. ¿Sí? Robará el hombre a Dios, Malaquías 3. ¿Sí? Robará el hombre a Dios. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Bien. El diezmo no es nuestro, es de Dios. Y nosotros damos el diezmo a la iglesia para que haya, la palabra haya no existe. He oído a muchos latinos usando esa expresión que no existe. ¿Sí? No es haya, es para que haya mantenimiento en la casa del Señor. De acuerdo con el principio del Antiguo Testamento, había diezmos y ofrendas. El diezmo era para el sostén de los sacerdotes y las ofrendas eran para los gastos en el templo. Pero cuando entramos en el cristianismo, todas las entradas son para el ministerio de la iglesia, sus gastos. Y si el pastor vive del ministerio, si él no tiene otro trabajo, si él tiene nada más el ministerio como su fuente de renta, si la iglesia ha determinado que el pastor debe de recibir un salario, es la iglesia la que determina cuánto ganará el pastor, ¿sí? Y el diezmo no es para el pastor, el diezmo es para la obra. Ahora, del diezmo y las ofrendas, hay una parte asignada para el sostén del ministerio y otra parte para los gastos, para el mantenimiento, literatura, electricidad, agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el diezmo es para ser administrado en los gastos y las necesidades de la iglesia. ¿Está clara la cosa? Muy bien. ¿Algo más? Pastor, por ejemplo, en el catolicismo hay un tiempo en que se le da el diezmo a la iglesia, pero ellos no lo usan como hacerlo constantemente, es solamente una vez. ¿Qué pasa con ese diezmo? ¿O cómo se usa ese diezmo ahí? Bien, en primer lugar, el diezmo de la iglesia católica no es el diezmo. Ellos llaman de diezmo, pero es una limosna, no es el 10%. ¿Qué pasa con ese dinero? El dinero es para el sostén de la obra, del sacerdote, de los gastos y todo eso, ¿sí? Hay la historia de que la iglesia recibía las ofrendas, las limosnas, ¿no? Los diezmos, la iglesia católica, y el sacerdote guardaba ahí en la sacristía. Han oído hablar de sacristía, ¿no? Y ahí había una piedra de mármol que tapaba un hoyo en la sacristía, a donde él cada domingo tiraba el dinero para guardar, y al final del año él juntaba todo el dinero, contaba y dividía la mitad para el Vaticano y la mitad era para los gastos de la iglesia.